Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, Jesús no buscó un nombre. No leemos en ninguna parte de la Biblia que Jesús estuvo buscando un lugar, una posición, un nombre, a ver si me dan algún nombre donde yo pueda mostrarme. No, eso pasa hoy día. Hoy día la gente busca un nombre, busca un título, hasta lo compran. Yo conozco a algunos que lo han comprado, se hacen llamar doctores en teología y no son. Buscan un título, pero Jesús es todo lo contrario, todo lo contrario. No buscó la gloria, hermanos, no buscó la posición, no buscó, ¿saben qué? Simplemente vino a hacer la obra del Padre, lo que el Padre le dijo. ¿Y qué obra? Tremenda, como ningún hombre lo ha hecho y lo hará. El Padre le dio un nombre y que es sobre todo nombre. ¿Sabe qué significa? Que está por arriba de cualquier autoridad, de alguien que tú pienses en este momento y tú digas, wow, ese hombre tiene autoridad, o esa mujer tiene tal autoridad, es conocida mundialmente y tiene una influencia mundial, ¿sí? Bueno, busca al hombre más conocido o más grande aquí en la tierra, Jesús está por arriba de ese nombre. Jesús está por arriba. Entonces Dios nos dejó ese nombre que está sobre todo nombre. Y hay que usarlo. ¿Cuántos lo usan? El nombre de Jesús. Dice que es en su nombre. Amén. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces hay que usarlo. ¿Cómo lo usas? Cuando estás orando, ¿no? Por eso sin oración no existe el poder de Dios. Sin oración no existe ninguna respuesta. Si Dios va a hacer algo, lo hace por la oración. Y cuando estás orando, oras en el nombre de Jesús. Amén. Y algo tiene que pasar. Las cosas no pasan porque no oramos, porque no buscamos, porque nos acomodamos, porque estamos cómodos con algo. Pero fíjate de alguien que ora, que busca al Señor, fíjate de alguien que está allí intercediendo, que usa el nombre de Jesús correctamente. Fíjate que esa persona es usada por el Señor. Esa persona es, Dios le responde a esa persona. Amén. O sea, es un nombre que hay que mencionarlo. Y cuando ese nombre se menciona, tú por ahí no lo ves aquí en lo natural, pero cuando ese nombre es dado, hermanos, cuando tú estás orando, estás clamando y en el nombre de Jesús, ¿sabes que algo pasa? Yo diría hasta se estremece todo, hermanos. Por ahí tú no lo sientes, no lo ves, no lo percibes con tus ojos naturales, no lo percibes naturalmente, pero espiritualmente algo se está estremeciendo, porque estás nombrando el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando ese nombre se utiliza, los demonios salen corriendo, hermano. Y el dolor, cuando estás orando por alguien, oras en el nombre de Jesús. No siempre pasa, pero cuando oras con fe, el dolor se va. La enfermedad desaparece. Hasta los muertos han resucitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Y anduvo haciendo bienes, ¿no? Y sanando a todos los quebrantados de corazón. Porque Dios estaba con él. El Padre estaba con él. Entonces nuestro Señor reina, hermanos, en los cielos, tiene poder. Y no hay poder en minúscula que pueda contra el poder de Dios. Por eso no te preocupes. Si alguien una vez me dijo, no, pastor, porque me enteré que alguien está haciendo algún trabajo así espiritual o alguna brujería. ¿Sabes qué? Eso se debilita en el nombre de Jesús. Eso pierde poder en el nombre de Jesús. Porque hay uno que es mayor que el que está en el mundo, hermanos. Es mayor que el príncipe de la potestad del aire, como dice la palabra ahí del Señor. Es mayor, está por arriba, pero tenemos que usar el nombre de Jesús para que las cosas sucedan. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Por eso no hay nada que no se sujete a su reino. No hay poder ni demonio que no se sujete a él. Aún ese poder trasciende el ámbito natural, hermanos, de lo que vemos nosotros. Aún trasciende lo espiritual. Aún trasciende lo que es, vamos a decir quizás esa palabra, lo inanimado, lo que no vemos, lo que no podemos percibir con nuestros ojos naturales. Él controla los fenómenos, aún atmosféricos. Fíjate que a la tormenta le dijo, calla y enmudece. Y la tormenta cesó.
Él controla el universo, hermanos. Por eso mientras estaba en la panza de su madre, ¿quién controlaba a quién? ¿Quién controlaba a quién? Y por ahí tú dices, bueno, pues la mamá al bebé que estaba ahí adentro lo cuidaba, lo controlaba. Sí y no, es la respuesta. Aún siendo un feto, ¿sabes? Aún siendo algo pequeño, controlaba el universo. Nunca dejó de controlarlo. Entonces el niño controlaba a la madre, aún estando en la panza. Ese es mi Señor, ese es tu Señor. Tiene poder sobre todo ser humano, sobre todo lo animal, sobre todo lo celestial y aún sobre la muerte, porque Él venció la muerte. Entonces, ¿qué hay en su nombre? Hoy quiero hablar algunos puntos. ¿Qué encontramos en el nombre de Jesús? Lo primero y más importante que encontramos es que en su nombre hay salvación. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa fue la respuesta de Pedro ante el concilio, que los llevaron ahí y le dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Cómo podemos hacer para pararlos? Decían ellos, necesitamos detener la obra del cristianismo. Ellos decían, no podemos porque esta es la piedra angular que ciertamente los edificadores desecharon, dice Pedro allí, en Hechos capítulo 4. Mas que vino a ser ahora el centro, la base de cuando se edifica la iglesia. Es la piedra principal del edificio, pero ustedes la desecharon. Miren con qué autoridad que hablaba Pedro. Hombres, hermanos de vulgo, hombres que no sabían leer ni escribir, pero ¿saben qué sabían? Que en el nombre de Jesús hay poder. Y eso es lo que predicaban. Y aunque se encontraban con personas de autoridad, con mucho respeto, les decían que ellos lo habían matado a Jesús, pero que Él resucitó. Y ese es el resultado de que predicamos a un Cristo resucitado, dice Pedro. ¿Y saben qué? Ustedes lo desecharon, pero Él es la cabeza del ángulo. Ustedes desecharon el Salvador. ¿Y saben qué? No hay salvación en otra persona, porque no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y eso es lo que predicamos, lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice Pedro. Y dice que no sabían qué hacer con ellos. Y dice, vamos a asustarlos un poco, vamos a amenazarlos. Pero ¿saben qué? Mejor, dice Pedro, es obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren qué respuesta que le dio. Y los habrán azotado y los habrán golpeado. Y no sabían qué hacer con ellos. A tal punto que el cristianismo dio patas para arriba al mundo, dio vuelta al mundo, hermanos. Quisieron detenerlo y no se pudo, porque no es una obra humana, es una obra del cielo. Entonces el ser humano sin Dios, por mucho tiempo ha establecido su propia justicia, su propia forma de agradar a Dios o de agradar a esos dioses en minúsculas. El hombre ha levantado sus propios dioses, a semejanza de hombre, de semejanza de animales. La Biblia dice, el hombre corta un árbol, lo talla, ¿no? Lo prepara y luego se hinca. Y dice la palabra de Dios, ¿acaso no es un pedazo de árbol? El hombre ha buscado su forma, pero la Biblia dice que Dios nos está mandando ahora en este tiempo y en este último tiempo a que todos, dice, se arrepientan. Y este es el tiempo de arrepentimiento, hermanos. ¿Sabes? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y en Hechos capítulo 17, versículos 29 al 31, ahí lo tienes cerquita, se inicia ese tiempo de arrepentimiento que todavía estamos viviendo hoy día hasta que Cristo venga a buscar a la iglesia, hermanos. Son tiempos de arrepentimiento. La predicación tiene que estar basada en el arrepentimiento porque eso es lo que Dios nos manda a predicar a los predicadores. Y es algo que tenemos que saber. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de la imaginación de hombre. Fíjate, porque el hombre ha pensado toda la vida cómo agradar a Dios y lo ha hecho desde una naturaleza caída, pecaminosa, desviada de Dios. Por eso dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o a una piedra preciosa o a una escultura de arte o a una imaginación de hombres. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Es fuerte, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ahí?
Nos está diciendo que hemos sido ignorantes. Pero Dios, habiendo pasado esos tiempos de ignorancia del hombre, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de lo que piensa y de lo que hace. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Hermanos, y tú y yo, no sé, yo he vivido tiempos de ignorancia. Pensando que estaba buscando a Dios, hincándome delante de Dios, me estaba hincando, ¿qué? Dice, oro, plata, piedras, esculturas de arte, estatuas. Con respeto se lo digo, pero no lo digo yo, lo está diciendo Pablo ahí. Pero esos son tiempos de ignorancia que vivió el hombre. Ahora ya ha pasado Dios por alto, está diciendo, ok, está bien, ya pasó ese tiempo de ignorancia. Ahora arrepiéntanse, porque vienen otros tiempos. Ese es el mensaje que está dando el Señor aquí. Por eso manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque va a haber un día que Dios va a juzgar a la humanidad. Y lo va a hacer a través de aquel varón que Él designó. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de la muerte de Cristo, Dios ha establecido la forma en que los hombres se pueden acercar y agradarle. Y la única manera, hermanos, la única forma, el único camino es a través de Jesucristo de Nazaret. No hay otro camino. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otro, hermanos, aunque querramos nosotros ponerlo, aunque querramos inventarlo, la palabra de Dios dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único es Jesucristo de Nazaret. Ni Mahoma, ni Buda, ni Vishnu, porque ahora la gente se está volviendo a esos dioses en minúsculas, ¿no? Ni los santos, ni las vírgenes. Hermanos, el único camino es Jesucristo. No hay otro camino. Fíjate, tú vas a los cementerios y vas a encontrarlos a ellos ahí, los huesos, hermano, ahí están. De esos dioses que la gente adora. Sin embargo, ¿puedes encontrar los huesos de Jesús? Dígame dónde están, que yo también quiero ir a verlos. Es que no están, porque Él ha resucitado. Y esa es la confirmación. Esa es la confirmación de que Él es el camino, que Él resucitó y se apareció a los discípulos. Y ellos se asustaron, claro, como nosotros también nos asustaríamos, ¿no? Se asustaron, sin embargo le dijo el Señor, toca mi costado y mira mis manos. Y después vieron que el Señor se desapareció. Y los ángeles dijeron, así como se fue el Señor, así va a regresar un día. A buscar y a juzgar a la humanidad. Él es el camino. No hay otra manera de llegar a Dios, sino a través de Jesús. No hay nadie más que pueda llegar a Dios, sino a través de Jesucristo. Por eso Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Y a través de qué? A través de la locura de la predicación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Predicando, es una locura. Porque para los que se pierden es locura. Más para los salvos, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Por eso en su nombre hay salvación. Pero en su nombre también dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará. Aleluya. Toda rodilla, toda autoridad se va a doblegar ante Él. Y tú imagínate ahora personas famosas o con autoridad o presidentes, aunque tengan tanto poder, ¿sabes qué? Toda rodilla se doblará ante Él. Va a llegar el día en que se va a doblar esa rodilla y va a reconocer que Jesucristo es Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra también. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Toda rodilla se va a doblar de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Ahora, uno de los problemas que se presentan a la hora de entregarse a Dios, porque no es fácil entregarse a Dios, ¿no? Se los predica, se les enseña, uno puede predicarle a alguien y no es que enseguida mucha gente se entrega. Hay una lucha así espiritual, ¿no? Y uno tiene que con sabiduría predicarle, con sabiduría ver cómo llegar. ¿Cuál es el primer problema que se presenta al entregarse una persona a Dios? Antes de entregarse, ¿no? Y el problema es la altivez, ¿no?
El problema es la soberbia, el no reconocer que necesitamos a Dios. Y este es un impedimento difícil de quebrar, no imposible, pero difícil de quebrar para llegar a Dios. En el Antiguo Testamento vemos la expresión duro de cerviz. No sé si has leído alguna vez, que tú has dicho, ¿qué será eso, no? Bueno, cuando Dios le mostró la visión a Moisés, vio la zarza ardiendo, pero que no se consumía. Entonces Moisés estaba choqueado viendo eso, pero eso representa al pueblo de Israel. La zarza representa al pueblo de Israel, y lo que tiene la zarza es que es duro de cerviz. Y el fuego alrededor, sin consumirlo, es Dios limpiando a Israel. Y el fuego de la presencia de Dios, y el fuego simboliza limpieza, santidad. Entonces, la altivez es un impedimento difícil de quebrar para llegar a Dios. En Éxodo capítulo 32, versículo 9, yo se lo voy a leer, dice que el Señor le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es duro de cerviz, o sea, qué difícil se me está haciendo con el pueblo de Israel. Se le hizo tan difícil que estuvo 40 años divagando, deambulando en el desierto. ¿Por qué? Porque eran duros de entregarse, duros de creer, duros de reconocer a Dios. Entonces Dios tuvo que llevarlos y hacer como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y esa generación pereció. La segunda generación entró. Porque eran duros de creer, eran quejosos, era un pueblo que se quejaba, que quería volver a Egipto. Y el que es duro de cerviz es engreído, es soberbio. Es alguien que no se humilla, no se inclina ante nadie, ya que se siente como superior, ¿no? Entonces le cuesta reconocer. Fíjate que en muchos ámbitos no va a haber un cambio si uno no reconoce, hermanos. Mismo, digo, ahora se me ocurre, uno va al doctor y el doctor le dice, no, el problema es este, hemos hecho un estudio, y uno dice, no, eso no es el problema. Tiene que hacer esto para que usted esté mejor, tiene que tomar tal medicina, y uno dice, está equivocado, ¿quién sabe él lo que a mí me pasa? ¿Qué está pasando allí? No reconoce. O mismo cuando uno va a un consejero y el consejero le aconseja, le dice, no, el problema estoy viendo que el problema es este. Y uno dice, ¿qué sabe él? No reconoce. ¿Y sabe qué, hermano? Si uno no reconoce, no consigue nada en la vida. Porque uno se vuelve engreído, se vuelve así como soberbio, diciendo, ¿qué me van a enseñar a mí? Eso es duro de cerviz. ¿Sabe que la cerviz es la nuca, la parte trasera del cuello? Y el duro de cerviz era aquel que no inclinaba su cuerpo ante el Señor. Me acuerdo que hace tiempo atrás venía alguien a la iglesia que él sentía que tenía que, no sé si te acuerdas, Choy, que tenía que entregarse al Señor. Y sentía que Dios hasta la mano le hacía así. Y él hacía fuerza para arriba. Así dice que él hacía. Entonces yo le dije, ¿por qué no se entrega? Si Dios lo está queriendo doblegar. ¿Qué más lindo que hay que eso, que Dios te quiera? No, dice, yo hago fuerza en el servicio para arriba, para que Él no me doblegue. Esa expresión que Él me hacía era la cerviz, hermano. No se entregaba a Dios. ¿Cómo nos cuesta entregarnos, no? El entregarse es el todo. O sea, el arrodillarse es una postura de humildad delante de Dios, reconocimiento de quién es Él para nosotros. Por eso toda rodilla se va a doblegar porque va a reconocer que hay un Dios, que hay un Dios poderoso. Entonces no hay poder que no se pueda doblegar en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se puede doblegar cualquier cosa. O sea, no hay demonio que no se someta al nombre del Señor. Cuando Jesús echó fuera los demonios del Gadareno, los envió a un hato de cerdos. Y cuando eso pasó, antes de que los envíe, dice que el Gadareno habló y dijo, no era el Gadareno, ¿no? Y dijo, Señor, todavía no es el tiempo del juicio. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Mire cómo ellos sabían, ¿no? Los demonios saben que va a haber un juicio. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo, Jesús? Por lo menos dice, envíanos ahí al hato de cerdos. Ellos tiemblan ante el nombre de Jesús. Ellos saben que Él es más poderoso, que no hay demonio que se pueda levantar.
En el nombre de Jesús. Por eso cuando uno ora, hermanos, ante una persona que tiene problemas espirituales, en el nombre de Jesús, esa persona queda libre. Porque se tiene que someter al poder de Dios. Por eso no hay mal que no se doblegue ante Jesús. No hay maldición que no se pueda romper en el nombre de Jesús. No hay enemigo que no se debilite en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender que en el nombre de Jesús también nos debemos congregar, ¿no? Porque ese es un punto importantísimo. Porque en el nombre de Jesús nos congregamos, hermanos. Nosotros no venimos aquí porque somos parte de una razón así social o algo social, que no tenemos nada que hacer en nuestra casa y venimos a conocer gente buena. Ese no es el cuerpo de Cristo. No es un club el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo, no es un business tampoco como lo llaman aquí en Estados Unidos. No es un business, es un cuerpo vivo de personas que se entregan al Señor y siguen su camino. No tiene que ver con una denominación o con una religión. Jesús viene a buscar corazones, no importa de qué denominación es. Viene a buscar corazones entregados, corazones que tiemblan a su palabra. Por eso dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 están reunidos, ahí voy a estar yo, dice el Señor, ¿no? Fíjate que el Señor no era de esos pastores donde 2.000 o 3.000. Hoy sería así, ¿no? Donde 2.000 o 3.000 están reunidos, ahí estoy yo. Yo no tengo problema que haya 2.000 o 3.000 o 10.000 o 100.000. Yo trabajé en una iglesia que hoy tiene 25.000 miembros. No es el problema ese, hermanos, de los miles. Sin embargo, Jesús dice que está en lo poco, ¿no? O sea, fíjate qué frustrante sería para muchos que no esté el Señor en 2 o 3. Él está ahí. Él sabe, Él conoce que de lo poco puede hacer mucho también el Señor, ¿no? Y habrá algo más maravilloso que para los que amamos al Señor, que verlo a Él, bueno, manifestarse, ¿no? En medio nuestro. Eso es lo hermoso, que cuando estamos congregados vemos cómo el Señor se manifiesta en medio nuestro. Pero debemos hacerlo en el nombre de Jesús, hermanos. Nos congregamos hoy en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún ser humano. Es en el nombre de Jesucristo. Por eso el servicio no lo hacemos para nosotros. Me acuerdo de una vez de que alguien me dijo, este día hoy, pastor, no estuvo muy bien la alabanza, los que tocaron, no, la verdad no me gustó mucho. Le dije, bueno, mira, fíjate, primero tienes que saber algo. El servicio no es para ti, es para Dios. ¿Y qué enseñanza que fue? Porque me agradeció que le dije así. Porque uno piensa que es para uno. Entonces yo quiero que canten esa alabanza. Y otro diría, no, yo no quería que canten esa. Quería que canten la otra, pero a mí me gusta la otra. Y el ritmo, y a mí no me gusta el ritmo, a mí me gusta más tranquilo. Bueno, fíjate, no podemos conformar a todos, pero a Él sí lo podemos conformar. Porque lo que hacemos de corazón le llega al Señor. Entonces el servicio no es para nosotros, es para Dios. No nos congregamos con un fin social. Nos congregamos para alabanza y bendición al Señor, para adoración nos congregamos. No nos congregamos para satisfacer nuestras propias necesidades. No, eso es una añadidura de buscar a Dios. No nos congregamos para que Dios me dé algo, nos congregamos para darle algo a Dios de todo lo que Él nos dio, como dijo Jesús. Somos agradecidos de tanto que nos dio el Señor, por eso somos deudores del amor de Dios. Satisfacemos las necesidades de Dios. Por eso me acuerdo que una vez una persona que no es aquí de la iglesia, pero me dijo, quise ayudar a alguien porque me hizo bien a mí ayudarle a alguien. Y yo le dije, ¿sabe? Esa no es la motivación de ayudar. Uno ayuda para el otro, no para mí. Uno no le da de comer a alguien porque yo necesito sentirme satisfecho con que le estoy dando a alguien. No, es porque el otro tiene hambre que le doy. Por eso todo lo que uno da, lo recibe porque se lo da al Señor. O sea, nos reunimos en su nombre y eso significa el no hacer nada que el Espíritu Santo no nos guíe a hacer, hermanos, porque Él es el que guía la iglesia del Señor. No hablar sin la confirmación del Espíritu Santo. No callar si el Espíritu Santo nos está diciendo que digamos algo. No podemos callar. Significa que todo lo que hacemos lo hacemos en obediencia a su nombre por medio del Espíritu Santo. Por eso donde 2 o 3 están reunidos, allí va a estar el Señor. Y alguien me preguntó una vez, ¿y donde uno está reunido? Porque vieron que ahora que los sermones salen, mucha gente manda email y pregunta. Y como tú le respondes, tienen que tener cuidado porque tú le respondes y eso queda ahí.
como un documento. Entonces mucha gente escribe para ver a ver qué le pueden encontrar a uno. Y una pregunta fue, ¿y donde uno solo se puede reunir? Y uno tiene que ir a la palabra de Dios para responder. Si no, mejor no le respondo. Y yo le dije, ¿no dijo Jesús donde 2 o 3 están reunidos? No dijo dónde está uno. ¿Y sabe qué significa eso? El concepto de cuerpo. Jesús está pensando en el concepto de cuerpo porque el cuerpo de Él entregó su cuerpo. El cristianismo tiene que ver con el cuerpo. Y el estar bajo el cuerpo es estar bajo autoridad. Reunirnos bajo el modelo bíblico, si no, ¿para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué la llevamos a la iglesia si no la cumplimos, no la leemos? Por eso dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿No lo dice ahí en Hechos capítulo 13, versículo 17? Entonces, si tú vas a hablar mal de tu pastor, mejor tenga cuidado, porque la Biblia dice que hay que obedecer y sujetarse a ellos. La Biblia habla de que debemos ser, ¿qué? Humildes, sencillos. Este es un fruto que cuesta lograr. Claro que nos cuesta todo lograr. Sin embargo, es el fruto que vamos a dar, un fruto de humildad, de sencillez. Dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esa palabra exhortándonos es animándonos, no pegándonos, animándonos. Pero la palabra de Dios duele por sí sola y sana por sí sola. Por eso es espada de 2 filos. Por eso exhortar también es corregir, pero claro, con amor. Y tanto más dice cuando se acerca el día. ¿Qué es el día que se acerca? El día malo. Entonces nos animamos unos a otros porque no queremos que nos apaguemos, que nos apartemos del Señor. En su nombre hay milagros, hay prodigios. Cuando Pedro estaba allí, que el Señor sanó a través de Pedro, que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesús, dijo. Levántate y anda. Ahora él, hermanos, aún la sombra de Pedro sanaba. Él podía haber orado y haber dicho, levántate, y se iba a levantar. Sin embargo, ellos tenían claro, hermanos, que el poder no era de ellos, que el lugar, el prestigio, por así decirlo, la posición que Dios les había dado, no la habían conseguido humanamente, era por gracia. Nunca nos olvidemos de eso. Hoy en día hay personas que creen que es por lo que hicieron, que creen que es por... No, es por gracia lo que tenemos. Nunca nos olvidemos que es en el nombre de Jesús que tenemos que orar, hermanos. Él nunca se olvidó de eso. Dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó allí? Allí cuando él oró, se levantó también una guerra, ¿no? Contra él, imagínate todo, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso en su nombre hay milagros, hay prodigios, en su nombre aún los demonios se tienen que sujetar. Jesús una vez mandó a 70, ¿cuántos han leído esos versículos? Y los mandó de 2 en 2, ¿no? Y esa es la misión de los 70, que tú lees allí en Lucas capítulo 10. Y les dio autoridad. Y oró por ellos, les dio autoridad para que vayan y prediquen la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasó cuando regresaron? ¿Cuántos han leído esos versículos? Por ejemplo, el versículo 17 dice que volviendo los 70, ¿cómo volvían? Con gozo, con alegría, diciendo al Señor, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Qué están diciendo allí? Que si tenían que orar por alguien que estaba endemoniado, oraban y se sujetaban, pero ¿en nombre de quién? De Jesús. Y vinieron con gozo, pero con esa sorpresa, ¿no? Decir, Señor, no sabes, tenemos que contarte un testimonio. No estábamos esperando en el viaje para contártelo. Aún los demonios se sujetan en tu nombre. Bueno, para Jesús no era nada nuevo, ¿no? Entonces, eso fue porque los discípulos estaban en obediencia. ¿Saben por qué Dios lo usaba a los discípulos? Porque estaban bajo obediencia de Dios. Si no, Dios no te usa. La obediencia de los discípulos hizo que hasta los demonios se sujeten en el nombre de Jesús. Estaban bajo autoridad del Señor, bajo obediencia del Señor. No es por destreza ni por copiar algo, sino porque lo hacían en el nombre de Jesús. Qué fácil y a la vez qué sencillo. ¿Y cómo nos cuesta hacerlo? Mira, si alguien te llama y te dice, hermano, necesito que ores por mí, y tú dices, espere, voy a llamar al pastor para que vaya. No, te están llamando a ti para que vaya. Ve en el nombre de Jesús y hágalo. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3, dice que él les decía, la mies es mucha,
pero los obreros son pocos. Mire, eso se cumple todavía hoy. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahí les dio el mandamiento al Señor. Le dijo, id. Pero mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Cuando leí este versículo, le voy a decir, lo he leído muchas veces, pero lo leí y dije, wow. Claro, así es como nos envía el Señor. No nos envía como lobos, ni como leones así rugiendo. Vieron que hay gente que anda gritando y anda haciendo cosas y tirando agua o escupiendo y haciendo cosas que uno dice, por favor, qué desagradable. Los envío como corderos. ¿Y cómo es el cordero? Y el cordero tenía algo ahí el Señor nos está diciendo cómo es que nos envía, ¿no? Como el cordero es manso, fíjate. El cordero, cuando se le da una orden, acata esa orden, ¿no? Entonces Dios desea que seamos formados interiormente. El cordero tiene muchas cosas internas. El carácter, más que nada, interno. Es sumiso. Y ese es el secreto del discípulo. El Señor no nos envía así como leones, rugiendo. Vieron que hoy hay muchos libros, ¿no? Que tienes que ser un león, que tienes que ser esto, lo otro. No, tienes que ser un cordero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Primero tienes que ser un cordero. Y este es el secreto de ser un discípulo del Señor. ¿De qué sirve entonces la ira o manejarse con ira? ¿No le dijo el Señor a Jonás? ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Qué fruto tenés en enojarte tanto, Jonás? No te enojes, hermano. Sé un cordero. Sé manso. Busca la mansedumbre. Por eso en su nombre somos perdonados. Somos justificados. Solamente en esto. Por eso dice que esto es algunos. Mas ya habéis sido lavados, dice la palabra del Señor. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Ya hemos sido perdonados, ¿no? En el Señor. Hemos sido limpiados. Hemos sido lavados. Por eso en su nombre somos perdonados. Somos justificados, santificados. En su nombre podemos servirle al Señor, hermanos. Podemos trabajar para el Señor. Podemos dar para el Señor. Fíjate que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3... que así el Señor le da esa palabra que dice que había sufrido, que había tenido paciencia, que había trabajado arduamente. ¿Cómo había trabajado? ¿Cómo había servido? Por amor de su nombre. ¿No dice así la palabra del Señor? Lo había hecho por amor. Y dice, no has desmayado. Por eso, hermano, no nos desmayamos porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso cuando tienes que hacer algo para Dios, piensa en hacerlo para Él. Y esfuérzate en hacerlo para el Señor. No seamos flojos en eso, hermanos. Hagamos lo mejor para Dios. En lo que estemos, siempre demos lo mejor para Dios. Porque quizás no te mira nadie, pero sí el Señor te está mirando. Por eso recibimos esa autoridad de parte de Dios. Amén. Y la usamos bien. Esa autoridad que funciona bajo el cuerpo, que es dada y que reside en el nombre de Jesús. Y yo diría que reside en su palabra también. La Biblia dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, fíjate, y sanó a todos los enfermos. Esa autoridad reside en la palabra. Cuando tú das la palabra de Dios, hay poder. Cuando tú predicas esa palabra, algo sucede en lo espiritual, algo sucede en tu vida, pero en lo espiritual, en lo que te rodea, porque la palabra de Dios es dada. Por eso dice que él daba la palabra. Y había sanidad. Y está en el Espíritu del Señor. Pero si yo dice por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No solamente que damos la palabra, damos la palabra en el Espíritu de Dios, bajo inspiración del Espíritu Santo. Amén. Por esa autoridad la tenemos en su sangre. Porque la Biblia dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo habían vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Ese poder lo tenemos en la sangre, hermanos, también, de Jesús. Cuando estás allí orando, ora bajo la sangre de Dios. Amén.
Entonces el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que en este día podamos orar al Señor, podamos cerrar nuestros ojos, podamos acercarnos al trono de misericordia. Amén. Porque nos dio el Señor también a nosotros un nombre que es sobre todo nombre. Y en este día, para concluir, quiero preguntarte, ¿cuáles son los nombres que se han levantado en tu vida? ¿Hay nombres que parecen poderosos? ¿Hay nombres que parecen que no se debilitan? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Se llama quizás enfermedad? ¿Se llama quizás cáncer? No sé cuál es el nombre que parece fuerte, que no se doblega, que no se rompe. ¿Se llama quizás divorcio? ¿Se llama quizás miedos? ¿Pecados? ¿Cuál es? Tienes que visualizar antes de ir a casa. En este momento, visualiza cuál es ese enemigo que se ha levantado. Ese nombre que parece que es grande, que es más grande que tú, pero tienes que saber que hay uno más alto todavía, que es el nombre de Jesús de Nazaret, y que el Señor te dio la boca y te dio la autoridad, la oración, armas espirituales. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuál es ese nombre que se ha levantado? Ese nombre tiene que estar bajo el señorío de Cristo en este día. Tiene que caer, tiene que doblegarse, tiene que perder fuerzas. La Biblia dice que por un tiempo el diablo lo dejó a Jesús. No tenía dónde derribarlo. ¿Y sabe qué hace? Se aleja, se va, se vence. Pero Jesús ha vencido por la palabra de Dios, por su palabra. Así ha vencido al enemigo. Y en este día no hay enemigo que se pueda levantar en tu vida que no esté sometido al nombre de Jesús. Si está sometido, tiene que caerse. Si está sometido, tiene que doblegarse. Tiene que haber sanidad en el nombre de Jesús. Tiene que haber prosperidad, claro que sí. Tiene que haber amor en el nombre de Jesús. Tiene que haber sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad física, sanidad emocional. Tiene que haber crecimiento. Todas aquellas cosas que te impiden caminar en los caminos de Dios, se tienen que caer, se tienen que romper. No hay maldición más poderosa que el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, mientras estamos allí orando, yo quiero preguntarte en este día, ¿tienes alguno de esos enemigos que se ha levantado, que se ha hecho fuerte y no se ha doblegado todavía? Este es el día en que podamos orar, en que podamos en el nombre de Jesús clamar al Señor, clamar a aquel que tiene autoridad, que tiene poder. Pero el Señor necesita de nosotros. El Señor necesita que nosotros hablemos, hermanos. Necesita que nosotros demos la palabra. Necesita que oremos. Necesita el Señor escuchar de nuestra boca en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesita escucharlo el Señor. Dios quiere que nosotros oremos, hermanos. Pero no solamente oraciones básicas. Dios quiere que ores con autoridad, que ores con poder. Esa es la meta que tenemos como iglesia, que cada uno de nosotros un día pueda pararse y orar en el nombre de Jesús con autoridad del cielo. No vamos a desmayar hasta no ver eso en la vida de cada uno. No vamos a dejar de predicar ni de orar hasta ver a alguien encendido para el Señor, predicando con autoridad, orando con esa autoridad, pero sometido en el nombre de Jesús, sujeto al Señor. Por eso si no has alcanzado eso todavía, tienes que alcanzarlo, tienes que buscarlo. Dios quiere darte autoridad a ti. Hay veces que nosotros oramos por ti, pero el Señor quiere que tú ores, que tú te levantes. ¿Qué impide que eso se levante? Esa es mi pregunta hoy. ¿Qué impide? ¿Cuál es el nombre que parece superior? Que parece que no se doblega, que parece que se hace fuerte. ¿Cuál es? ¿No quieres venir aquí adelante en este día y pedirle al Señor que te dé autoridad? Y pedirle al Señor
en el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Que eso se doblegue? ¿O quiere seguir viviendo así algunos? Si es así, yo te diría, qué pena teniendo una mesa servida, todavía decidamos vivir sometidos bajo el enemigo, bajo cuantas cosas que no podemos ser libres. Qué pena. Teniendo la oportunidad de levantarnos, qué pena. Teniendo la oportunidad de servir al Señor, qué pena. Teniendo la oportunidad de darle lo mejor a Dios, qué pena. Que todavía tengamos que estar hablando de estos temas, que todavía tengamos que pensar en esto. Qué pena cuando deberíamos estar pensando en cuántas cosas podemos hacer para el Señor.